Buenas noches, bienvenidos a todos al tercer workshop de este año de Fundopsi, el tercero de 4. El día de hoy el tema es trastorno bipolar y adicciones, recursos terapéuticos. La exposición interactiva va a estar a cargo del doctor Javier Naveros, que es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Javier. Y de la doctora Liliana Fernández. Eh, la doctora Liliana Fernández es la presidenta de Fundopsi, es médica psiquiatra, psicoterapeuta, terapeuta grupal, exdirectora de Interclínicas PSI, presidenta del capítulo de Psiquiatría Biológica de APSA, y el doctor Javier Naveros es médico especialista en psiquiatría, magíster en neurociencias, con un posgrado en terapia sistémica relacional, director general de ADSUM, Salud Mental y Adicciones, adscrito a la dirección de Abril, Salud Mental, miembro fundador y presidente de la Asociación Argentina de Promoción de la Salud, AP Salud, director del curso de Prevención y Clínica de las Adicciones y exdirector provincial de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pueden ir realizando preguntas durante toda la presentación a través del chat, seleccionando el participante denominado preguntas, y las mismas serán respondidas al finalizar las presentaciones. Así que, bueno, Liliana y Javier, los escuchamos. Bueno, muchas gracias, Miriam. Gracias por la invitación a Liliana, a Miriam, a Fundopsi. Y bueno, vamos a recorrer juntos. Voy a empezar yo, después seguirá Liliana. La idea es hacer un recorrido por grandes puntos que después nos van a servir para pensar el caso clínico y también como para acercar con mayor utilidad recursos para la clínica. Empezamos a partir de esta relación entre el trastorno bipolar y las adicciones, a acercarnos a una figura bastante escuchada y también cuando uno se pregunta de qué se trata, está bueno meterse dentro del término un poco y conocer un poco de la historia y de cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. En ese sentido, vamos a ir viendo algunos datos que se fueron reuniendo, ¿no? Vamos a hacer un recorrido corto, no mucho dato, pero para entender un poco qué es lo que fue pasando. Generalmente la patología dual siempre tuvo relación con que existiera un trastorno vinculado a la salud mental, más que nada un trastorno psiquiátrico, una enfermedad mental, y que existiera al mismo tiempo un trastorno relacionado con el consumo de sustancias. A lo largo del tiempo, acá tenemos algunos datos desde 1990 hasta 2010, primer recorrido que vamos a hacer. Más del 50% de los abusadores de sustancias tendrán algún trastorno mental, esto leído desde un lado. 4.5 veces más de probabilidad de tener un trastorno mental el que abusa de sustancias, y más del 40% de los abusadores de alcohol tendrán una patología mental asociada. Eso era un estudio que se hizo en Estados Unidos, publicado en 2011. La verdad que Estados Unidos tienen un estudio que varios, pero este es uno de los que se repite anualmente, pero cada 10 años hacen un seguimiento mucho más detallado de esas cosas, con lo cual vamos a ver algunos de esos datos y después vamos a ver qué tenemos hoy 2020, que está publicado recién, junio, julio de 2022. Así que fíjense, si miramos, ese mismo estudio planteaba que las patologías que más están combinadas con el consumo de sustancias son la depresión y el trastorno bipolar, perdón, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, después seguida por la depresión y la ansiedad, ¿sí? La verdad que yo el tema del trastorno antisocial, que ahí está como un 80%, la verdad que lo considero como lateral, porque la verdad que ese tipo de diagnósticos también están muy relacionados con las manifestaciones conductuales y bueno, eso es
es por ahí, sería para otra charla, digamos, de ciertas categorías diagnósticas en relación a cosas que vemos en pacientes con diagnósticos de salud mental y de adicciones. Con respecto a lo que en ese momento se veía cuando mirabas consumidores de una sustancia y patología dual asociada con el alcohol, ansiedad, trastorno antisocial, afectivos y esquizofrenia en ese orden, y fíjense que con las drogas, estamos abajo a la derecha, lo que teníamos era otro tipo de orden, ¿no? Ansiedad sigue estando en el primer lugar, pero un porcentaje mucho mayor. El segundo lugar lo gana trastornos afectivos, ¿sí? Que duplicando el porcentaje que tenía en el caso del alcohol, y después sigue trastorno antisocial y esquizofrenia. Y a lo largo del tiempo, una de las cosas que vamos viendo es que si vamos siguiendo los distintos datos que van diciendo que más del tanto por ciento de los pacientes de salud mental también tienen un problema de consumo o al revés, la verdad que pasamos de estudios que hablan del 20% al 75%, y si estamos hablando de pacientes más graves que están en internación, es prácticamente mayor al 90%, ¿no? Así que eso es algo que venimos viendo en relación a esos primeros estudios. Esto es de ahora, la verdad que esto está solamente pensado en relación a problemas graves de salud mental. Ahí incluyen trastorno bipolar, depresión mayor, esquizofrenia, otras psicosis y todas las patologías vinculadas con intentos de suicidio. Y fíjense, a lo largo de los años, acá está dividido por edades, ¿no? El rango de 26 a 49, de más de 18 y de más de 50, digamos que sigue conservando el mismo orden, aunque vemos una tendencia en suba en los últimos años, ¿sí? Sobre todo desde 2016 en adelante. Fíjense lo que pasa con el grupo de 18 a 25 años. Fíjense cómo, de estar por debajo del grupo de mayores de 18 hasta 2011 más o menos, de 2012 para acá va escalando, 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 y fíjense el lugar que está ocupando ahora. Estas son las estadísticas que hacen los americanos con mayor número de personas, y esa es una progresión de 2008 a 2020, ¿sí? Con lo cual, no solo hay un aumento en el consumo de sustancias, estadísticamente hablando, potenciado por la pandemia, sino que también tenemos un aumento de los problemas de salud mental grave a lo largo del tiempo. En ese contexto, fíjense cómo esta misma estadística del 2022 nos muestra que de 73,8 millones de americanos que tienen problemas de salud mental y de consumo de sustancias, tenemos un grupo de 17 millones que tiene las dos cosas, ¿no? Personas mayores de 18 años. Así que es súper importante tener en cuenta este tipo de combinaciones para poder entrenar habilidades y poder utilizar algunos conceptos y algunos criterios que vamos a ver juntos hoy como para ser más útiles para las personas que nos consultan. Bueno, interesante también ver cómo está dividido. Fíjense que las drogas ilícitas con problemas mentales graves es el grupo más grande de relación, ¿sí? Las columnas rojas son las que tienen que ver con problemas mentales graves, las columnas amarillas tienen que ver con cualquier problema de salud mental, y después las columnas azules tienen que ver con problemas de consumo sin patología mental asociada, ¿no? O sea, patología mental grave, donde está el trastorno bipolar, y consumo de sustancias, vamos viendo que el grupo de drogas ilícitas, no marihuana, no opioides, no alcohol, no cigarrillos, ¿sí? Es el grupo más grande. Después a eso le sigue la marihuana, y después le sigue el alcohol, y recién después cigarrillos y opioides. Bien, hasta acá un poco de datos para entender cómo viene evolucionando y cómo tenemos el escenario hoy. Las estadísticas en nuestro país sabemos que no es un gran fuerte, pero vemos en algunos estudios que se refleja la misma tendencia.
Y bueno, la verdad que la terminología patología dual durante mucho tiempo, el dual clásico era esquizofrenia más consumo, psicosis más consumo. Ahí la pregunta para tener al costadito es, ¿y la psicosis tóxica no nos complica el criterio ahí? ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo dejamos un costado para un poquito más adelante. Pero para tener cierto aspecto claro hoy estamos hablando mucho más de comorbilidad, coocurrencia o coexistencia, ¿no? Más allá del término clásico de la patología dual que este, presenta siempre el consumo de sustancias más alguna otra patología de salud mental. Una pregunta que muchas veces se da y que a veces es tema de discusión también es si un diagnóstico, por ejemplo, el viejo eje 2 del DSM-4, si un trastorno de la personalidad más una patología vinculada al consumo de sustancias es un dual. Esa pregunta se la dejo para después para ver qué contestan ustedes cuando viene el momento de las preguntas. Si los confundo un poco, pero no podemos hacer diálogo ahora, así que se la dejamos para después. Pregunta que les dejo yo a ustedes para el final. Así que bueno, patología dual, concepto de coocurrencia, coexistencia, comorbilidad, gran problema, huevo gallina, ¿sí? Así que esta no se la van a olvidar. Y acá tenemos un montón de riesgo de error, ¿no? Entonces, y acá tiene que ver con el trabajo también de la prevención cuaternaria, ¿no? O sea, nosotros como profesionales en un evento de compartir cuestiones clínicas, es importante que le prestemos atención a errores frecuentes que la evidencia científica no banca, no avala y que muchas veces se cometen igual. Ahí está el famoso tema, bueno, si yo tengo huevo y tengo gallina, ¿qué fue primero? ¿Qué vino después? ¿Pasaron cosas al mismo tiempo? Bueno, esas son preguntas que hay que hacerle lugar. Lo riesgoso es pensar que si tengo huevo o si tengo gallina, me voy a ocupar solo del huevo o me voy a ocupar solo de la gallina. Digamos, nos tenemos que ocupar, si tengo huevo y tengo gallina, me tengo que ocupar de las dos cosas. La magia de tengo un alcohólico y entonces si le trato la depresión se cura solo del alcoholismo, la verdad que genera más sufrimiento y complicación en los cuadros clínicos que otro tipo de estrategias que son las que vamos a trabajar juntos hoy. Con lo cual vamos a recorrer un poco las teorías vinculadas a esa relación entre la enfermedad y las adicciones, la enfermedad mental, la enfermedad física. Eh, la verdad que sabemos que si están los dos problemas, si tenemos una enfermedad mental y si tenemos también un problema de consumo de sustancias, vamos a tener una repercusión en toda la salud y se van a relacionar estas dos patologías. Y esto nos hace pensar primero por el lado de, bueno, ¿y cuáles son las teorías entonces que están alrededor de las adicciones, de las enfermedades mentales y que plantean esta relación que estamos revisando hoy, ¿no? La verdad que estas son algunas de las teorías de relación entre los trastornos por abuso de sustancias y la enfermedad mental. La causalidad recíproca, la sensibilidad a los psicofármacos, la hipótesis de la automedicación, la disolución de las disforias, la multicausalidad y la supersensibilidad. Y nos vamos a, la verdad que puesto así y contar una por una no tiene mucho sentido, puede ser más útil para estructurar un poco más nuestra manera de pensar la clínica, que lo veamos de esta manera. Así que vamos a ir recorriendo un poquito, ahí tenemos un puntito rojo por el cual vamos a ir hablando de alguna de estas cosas, ¿sí? Lo voy a ir recorriendo un poco. Entonces, esperen que, ahí va. A ver, vamos primero a centrarnos en esta cuestión de el abuso de alcohol y drogas y la relación con los trastornos mentales, ¿sí? Entonces, la teoría de la automedicación plantea que personas que eh, tienen un trastorno mental que o no se diagnosticó, o no se trató, o se está tratando y no tiene resultados, digamos, que las personas que van teniendo alguna incomodidad vinculada con alguna patología de salud mental pueden estar buscando en el uso de alcohol y de otras drogas alguna forma de automedicarse, ¿sí? Esto tiene que ver con la teoría de la automedicación. Entonces, por un lado sabemos, ¿no? En esta lógica de la causalidad recíproca,
que el consumo de sustancias puede producir trastornos mentales y que los trastornos mentales también aumentan el riesgo y la vulnerabilidad para el consumo de alcohol y drogas, y muchas veces con la búsqueda de autocompensación, alivio y una lógica de automedicación, las personas pueden utilizar alcohol o drogas en esas situaciones. Por supuesto que si hay diagnósticos tempranos, si hay percepción de que por ahí en la adolescencia o en la última etapa de la infancia algo está pasando, quizá alguien puede dar una mano. Por eso el sistema de ayuda y los tratamientos oportunos pueden ser factores de mediación en esos procesos. Después tenemos por ejemplo, la otra teoría que tenía que ver con la disforia, ¿no? O sea, todas aquellas sensaciones egodistónicas, negativas que la persona vive, sobre todo en algunas etapas de la vida, esto se hace como más sensible y hay, por ejemplo, en la adolescencia, frente a ciertas cosas, combinado con cierta etapa donde el neurodesarrollo condiciona algunas cosas, en donde la exploración el uso de sustancias es más fácil, digamos, y está más a la mano. Dificultades vinculadas a la autoimagen, al aburrimiento, a la soledad, a la ansiedad, a la tristeza, que podrían ser, digamos, en un ser adulto más maduro, gestionadas y manejadas de otra manera, podrían ser motivo de que esa persona utilice alcohol o drogas para aliviarse de alguna manera, y que por supuesto eso luego pueda producir un trastorno, y el trastorno también puede ser producido porque no tramita adecuadamente ninguna de esas cosas en el momento de la vida que le toca. Con lo cual ahí podríamos hablar de una alteración del proceso de crecimiento y maduración también de la persona. Otra de las teorías tiene que ver con los múltiples factores de riesgo, tanto pensado como productores o generadores de posibilidad de que se desarrolle el abuso de sustancias, también como los múltiples factores de riesgo vinculados con el desarrollo de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, sabemos que el aislamiento social, la pobreza, la falta de actividad y de estructura diaria, la falta de algún nivel de responsabilidad y maduración y de cercanía al rol adulto, el vivir en áreas con alta disponibilidad de sustancias, la interacción y convivencia con personas consumidoras que modelan incluso hasta la cultura familiar, son múltiples factores de riesgo que podrían estar vinculados con el abuso de sustancias, y de ahí podríamos encontrar también la posibilidad de producir enfermedad física, enfermedad mental, ¿no? Y distintos trastornos. Del otro lado nos pasa lo mismo, exposición prenatal, el uso a sustancias, el uso temprano de sustancias, la exposición en la adolescencia a las sustancias, o sea, para un lado, para el otro, produciendo trastornos de alcohol y drogas, de consumo vinculado a alcohol y drogas, o por el lado de los trastornos mentales, eso también puede ser una de las hipótesis, y nos quedan tres. Una persona con un trastorno mental que recibe psicofármacos. Hay hipótesis que plantean que los psicofármacos alteran el delicado equilibrio de nuestro organismo, y que eso puede, inclusive tanto por si se retira el psicofármaco o por efectos adversos de algún psicofármaco, que las personas consuman sustancias, empiecen a consumir sustancias como intento de compensar esos efectos. Ahí podemos hablar del caso de la nicotina, que es muy conocido en algunos pacientes que tienen algún trastorno mental por el cual se utilizan antipsicóticos, y utiliza la nicotina también como un factor aliviador y compensador. Y el otro punto es la supersensibilidad, que está también como otra de las teorías, relacionados con personas con determinado trastorno mental que reciben determinado tratamiento y que consumen sustancias, y que con pequeñas dosis, incluso con prácticas de consumo de sustancias no muy intensas, pueden también encontrarse con reacciones exageradas, ¿sí? Inclusive efectos aumentados de la intoxicación por sustancias. Y por último, la hipótesis del trauma, que también es muy parecido a lo que estamos hablando, relacionando el tema de los múltiples factores de riesgo, que es el trauma pasado, ¿sí? Tanto como
al no poder tramitar. En el alcoholismo los duelos no resueltos se ven muy frecuentemente, las personas con trastornos por estrés postraumático que no han recibido tratamiento, también es muy frecuente la asociación. O sea, la verdad que la hipótesis del trauma también es otra a considerar. Y acá en el costadito es importante tener en cuenta que por ejemplo, pensando en los múltiples factores de riesgo, son interacciones con personas, con el ambiente, cosas que van sucediendo en la vida, como los traumas que pueden generar cambios epigenéticos, sobre todo si esto sucede en etapas tempranas de la vida, con niveles de alta intensidad de exposición o de alta frecuencia de exposición. Puede haber cambios epigenéticos tempranos que aumenten el riesgo de tener problemas vinculados a alcohol y drogas y trastornos mentales, se instalen esos trastornos, que haya cambios en la circuitería, tanto previo como posterior a esa problemática o incluso a la problemática conjunta, y que eso instale una dinámica tal que se instale una patología prolongada, con riesgo de recaídas y con recaídas que pueden estar a lo largo del tiempo instalándose. Bien, entonces, yendo un poquito más ya a lo clínico y a los casos, ¿sí? Que nos pueden tocar y para los cuales estamos buscando estar más afilados, digamos, es muy importante tener en cuenta en el proceso diagnóstico, no, como siempre, la historia clínica, pero quiero destacar algunas cosas como la historia vital, la historia de consumo, la historia de tratamientos, la historia psicofarmacológica y la historia de los diagnósticos. General es muy útil trabajar con líneas de tiempo en donde podamos buscar correlatos y entrecruzamientos entre la historia vital, la historia de consumo y qué ha pasado con los tratamientos. Porque no siempre encontramos a la persona que consulta por primera vez con el cuadro limpio. Muchas veces todo lo que nos encontramos es una mezcla y una combinación de factores que nosotros conocemos a la persona, evaluamos su situación, hacemos nuestro examen semiológico, vemos todo lo que nos impresiona a nivel de signos, síntomas, y la verdad que todos esos fenómenos no necesariamente son el resultado de un trastorno de salud mental, eh, sino que tenemos que considerar otros aspectos, que en un rato vamos a ver, pero al mismo tiempo lo tenemos que considerar a lo largo del tiempo para tener mayor comprensión y ver los entrecruzamientos. Hay eventos de la historia vital que coinciden con algunas cuestiones del consumo. Hay diagnósticos y tratamientos que nos pueden hacer comprender mejor la situación del paciente. ¿Es realmente una psicosis o es una psicosis tóxica hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, entonces, para eso es muy importante evaluar la información de forma detallada, ser precisos en el interrogatorio, también trabajar con familiares para tener mayor visión de ciertos aspectos y poder evaluar los fenómenos. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que el consumo de sustancias es capaz de mostrar a las personas a través de su conducta como personas que podemos pensar que tienen una enfermedad y en realidad es un fenómeno patoplástico. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viendo algo que se parece a una patología, pero puede estar explicado por otros motivos. Por ejemplo, la intoxicación crónica con alguna sustancia. Entonces, evaluar los fenómenos patoplásticos, relacionarlos con el consumo, ver los diagnósticos anteriores, ver si esos diagnósticos fueron hechos en momento de consumo o no, si estaba haciendo tratamiento, si no, trabajar con el genograma, identificando patrones que tengan que ver con patología de salud mental, con cuestiones de adicciones y, por supuesto, la evaluación clínico-toxicológica. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la verdad que en el momento de tenemos que hacer un diagnóstico, tomar una decisión terapéutica, tenemos que mirar desde múltiples ángulos, porque lo que vemos muchas veces no lo explica un terreno u otro, sino que es una combinación de distintos terrenos, y por ejemplo podemos estar viendo a una persona y entendiendo los fenómenos observables como efectos vinculados a la intoxicación, fenómenos de agitación que puede tener múltiples causas por intoxicación, la psicosis tóxica que recién nombrábamos, o un síndrome motivacional por un consumo crónico de marihuana, por ejemplo. Entonces,
Puedo pensar que tiene una depresión si pienso solamente desde el lugar del trastorno de salud mental. Ahora, puede ser un síndrome motivacional y encima tarda de 4 a 6 meses en despejarse. Hay que lograr que no consuma por 4 a 6 meses para ver si esa hipótesis diagnóstica se comprueba o no. Después podemos también considerar aspectos como, por ejemplo, el síndrome de supresión de la recompensa cuando alguien deja de consumir sustancias. El que deja de consumir sustancias se bajonea, empieza a pensar si realmente tiene sentido el día a día, está desmotivado, ¿sí? Y después distintos fenómenos de abstinencia que también impactan físicamente y en la conducta, como el alcohol, la nicotina, los opioides y las benzodiazepinas. Por otra parte, también considerar que los medicamentos pueden alterar tanto cuando se introducen como cuando y generan efectos adversos o cuando las dosis son aumentadas, ¿no? Intoxicaciones, nada, desde fármacos como los corticoides en altas dosis que producen cuadros de salud mental y al mismo tiempo, bueno, otro uso de otros medicamentos, intoxicaciones por distintas sustancias mentales, por fármacos adversos, al ser alguien apático y por ahí está impregnado y aplanado por los antipsicóticos, ¿sí? Y bueno, y con respecto a los trastornos vinculados a la salud general, bueno, cierto tipo de cánceres, los distintos fenómenos de tiroides pueden explicar distintos cuadros de salud mental. Inclusive, como estamos pensando en trastorno bipolar y consumo de sustancias, la verdad que el Hashimoto puede simular una persona con cambios de humor, claramente, de hecho los produce, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, bueno, y los cuadros de salud mental también a considerar, con lo cual, nunca olvidar la normalidad también, que puede explicar también lo que vemos, distintos momentos de crecimiento y desarrollo y momentos de neurodesarrollo donde suceden ciertas cosas, las crisis vitales normativas y los duelos, ¿no? O sea, si no pienso en la normalidad y pienso todo en patología, por ahí también complico la cosa. Otra cosa a tener en cuenta, no es suficiente que alguien deje de estar intoxicado de forma aguda para que todo cambie, ¿sí? Hay un nivel de condicionamiento en la conducta y todavía en los ciclos de abstinencia, craving y vuelta al consumo, con lo cual tenemos la intoxicación aguda es clara, digamos, el momento de la intoxicación aguda tiene su propio toxindrome, lo podemos comprender y ver conductualmente lo que pasa ahí, pero existen, digamos, a tener en cuenta etapas que nos tienen que hacer pensar que la desintoxicación plena lleva tiempo. Tienen que hasta cambiar conductas en la vida diaria, dejar de mantener cierto tipo de conductas para que esto suceda. Y bueno, y el condicionamiento, hasta que no cambian las conductas, seguimos en cierto nivel de condicionamiento donde las decisiones que se toman todavía tienen ese nivel de falta de libertad completa que producen los condicionamientos vinculados a las adicciones, ¿no? Bueno, alcohol, cannabis, cocaína, alucinógenos, los más consumidos en pacientes con otras patologías de salud mental y en general también el policonsumo y el consumo de dos sustancias es lo que más se ve. Marihuana de las ilegales para algunos países, para otros países ya entra en otra categoría, seguido por las drogas vinculadas, los psicofármacos, y el alcohol a tener en cuenta también en un crecimiento en los últimos años, ¿sí? Vinculados con personas este es crecimiento consumo de alcohol. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, la persona que consume sustancias y llega a la consulta, si está consumiendo sustancias, de alguna manera está medicada, ¿sí? O sea, tenemos que pensar que algún efecto farmacológico tiene la sustancia y tratar de pensar si hay consumo de alcohol que podría estar de alguna manera buscando compensar esa persona con la sustancia principal de consumo, ¿sí? La relación del alcohol con la depresión y el trastorno bipolar es conocida, de la marihuana con la depresión, el trastorno bipolar, la ansiedad y el insomnio como síntomas
¿sí? Pero los trastornos de ansiedad, paradojalmente, también puede producirlos, ¿no? Igual que la depresión, que el alcohol produce depresión y la depresión también aumenta el consumo de alcohol. Y bueno, y la cocaína también vinculada con la depresión, con intentos de levantarse, digamos, el trastorno bipolar para el que nunca quiere bajar, y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que generalmente se tranquiliza y baja un cambio con el consumo de estimulantes, ¿no? Y la cocaína también funciona de esa forma. Y para cerrar y darle paso a Liliana, una recomendación que nos da la bibliografía es primero empezar con la búsqueda de que no se consuma para comprender el cuadro clínico, para poder hacer un diagnóstico sin que esté la cancha embarrada y poder entender de qué es lo que podemos hacer, qué poner en marcha, al mismo tiempo de que es importante porque las sustancias complican los propios cuadros de base, dificultan el tratamiento, con lo cual sería el primer paso en el proceso de generar salud o de recuperar la salud. Luego, trastornos de ánimo y ansiedad. Después, pensar en si aparece alguna otra cuestión vinculada, por ejemplo, como la ADD. Y el último punto que quiero dejarles presente es que sabemos que si no se aborda la dependencia a la nicotina, el riesgo de la recaída en el consumo o las nuevas etapas de consumo de las personas es mucho mayor que las personas que también dejan la nicotina en algún momento de su vida. Lili. Lili, estás muteada, si querés desmutearte. Lili, estás muteada. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, un poco la idea hoy es tratar de llevar a una visión, digamos, hay una forma en que todos leemos, estudiamos, con suerte sabemos de cómo se deben hacer algunas cosas, y después tenemos la realidad cotidiana, digamos, que no quiere decir que no podamos cumplir con todos esos ideales, pero de alguna manera la clínica de una comorbilidad nunca es compleja, nunca es fácil, sencilla, más bien suele, como decía Javier recién, ser bastante, a veces bastante difícil poder determinar qué corresponde a una comorbilidad y a otra. Mucho más aún, tratar de encontrar soluciones que tengan que ver con poder usar, por ejemplo, un solo fármaco para tratar una comorbilidad. A veces se puede, a veces se comparten beneficios de un fármaco y otras veces se complican otras cosas de uno u otro trastorno. Ya Javier nos comentó bastante sobre el tema de la comorbilidad del trastorno bipolar, por ejemplo, y voy a contarles poquitas cosas de esto, primero porque ya lo desarrolló muy bien Javier, y después porque lo que voy a contar va a tener referencia específicamente a un caso clínico. El trastorno bipolar es el segundo más frecuente en presentar comorbilidades con el eje 1, cada vez más. A tal punto que se habla de que tiene un 90% de comorbilidad a lo largo de la vida. Esto depende bastante de las estadísticas de diferentes países y también de diferentes culturas. Ahora vamos a ver algo de esto. El alcohol
digamos, por ejemplo, la comorbilidad entre trastorno por abuso de alcohol y trastorno bipolar llega hasta aproximadamente un 62-63%, cannabis 46%, cocaína 24%, opioides 8.5%. Y por ejemplo, en la comorbilidad con el abuso de alcohol, que es algo que vamos a describir un poco más por el paciente, ¿no? Porque este paciente, ahora ya lo vamos a ver, haya abusado solamente de alcohol, vemos diferencias, y diferencias que tienen que ver con distintos países. Por ejemplo, vamos a ver con distintos países y también con las diferentes categorías que se asocian a la gravedad del trastorno, a la gravedad del abuso, ¿no? A la intensidad del abuso. Entonces, así en Estados Unidos, como decíamos, aproximadamente la comorbilidad es del 62%, mientras que para los europeos, los alemanes, los italianos, es de aproximadamente el 24%. Y esto es algo que se mantiene no solamente en este tipo de comorbilidad, sino que curiosamente es una estadística que sostiene esta diferencia también en el resultado del tratamiento del trastorno bipolar y la incidencia del trastorno bipolar. Y tiene que ver con la modalidad de encarar el tratamiento, con las dosis de fármacos utilizadas, que son distintas, las proporciones de dosis en Estados Unidos que en Europa, también tiene que ver con las diferentes formas de ver las categorías diagnósticas, y fundamentalmente en cómo abordar más integralmente un tratamiento, ¿no? Los europeos son más de iniciar los tratamientos más temprano, darle un lugar más importante a todo lo que tenga que ver con la enfermedad médica asociada y a los efectos adversos de los psicofármacos, fundamentalmente al trastorno metabólico, ¿no es cierto? Entonces esto hace a un mejor resultado. Decíamos diferentes teorías. ¿Hay una etiología compartida entre el trastorno bipolar y el alcoholismo? Esto es algo que también podemos preguntarnos para otros trastornos psiquiátricos, digamos. Nosotros venimos desde diferentes teorías aminérgicas, teorías genéticas, teorías de un gen dominante, de sus expresiones, y realmente cada vez se va conociendo más que la etiología, y no solamente la etiología, sino la etiología compartida, tienen que ver con cuestiones mucho más complejas. Es importante desde el punto de vista clínico que la historia familiar de los pacientes bipolares, no solo en los padres, sino también en los abuelos, cuando se asocia el abuso de alcohol, el trastorno bipolar tiene un curso más severo y tiene además peor pronóstico. Los rasgos de temperamento predominantes en el trastorno bipolar y en el trastorno por uso de alcohol, determinados genéticamente, como puede ser, por ejemplo, el comportamiento de búsqueda de sensaciones, también puede desempeñar un papel decisivo, ¿no?, a la hora de que dificulta bastante el tratamiento. El tema de la genética. Bueno, en el tema de la genética se ha ido avanzando bastante, porque se ha ido bastante curiosamente, para que desterremos la ilusión de encontrar la piedra sagrada de la locura, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de pasar de la descripción de genes candidatos que incluyen tanto un trastorno como otro, de genes que corresponden a subtipos de receptores, últimamente se describen polimorfismos, esto es del año 21, del gen CANCA1C, y esto, ¿por qué es interesante? Porque este polimorfismo se asocia a esta comorbilidad, pero también se asocia con el abuso de cocaína durante toda la vida,
con el cambio hacia la manía, y fíjense qué curioso también con el toque de los antipsicóticos atípicos actuales. ¿Qué quiere decir? Que este gen, el toque, o sea, el gen sería tocado de alguna manera por los antipsicóticos atípicos. Y esto es interesante, ¿por qué? Y porque quizás en el futuro esto permita un desarrollo, ¿no es cierto?, más preciso en relación a la posibilidad de desarrollar antipsicóticos atípicos que sean más eficaces o menos eficaces para algún tipo de estas comorbilidades. Pero lo real, acá en el último punto dice que los hallazgos recientes indican que la correlación entre las alteraciones genéticas y los trastornos psiquiátricos no es simple, y que la conexión genética entre el consumo de sustancias y los trastornos psiquiátricos implica que haya una ruta compartida de desarrollo neurológico, o sea que estamos hablando de factores que tienen que ver con el desarrollo a lo largo de la vida, neurotransmisión y circulación intracelular. O sea, que esto sí parece acercarse un poco más, no a que sepamos cuál es la etiología de la comorbilidad, ni dónde, ni hacia dónde apuntar específicamente, sino a cómo se van conformando las patologías. Vamos a hablar un poco de nuestro paciente. Con Javier tenemos, a ver, ¿cómo puedo decir? No sé si es un gusto, no sé si es un karma, no sabría muy bien cómo describirlo, pero por lo general nos comunicamos cuando tenemos pacientes que de alguna manera nos cuestionan por alguna situación especial o complicada, y por lo general también nos comunicamos por pacientes que a veces uno dice, no es el caso de este paciente, pero muchas veces son pacientes que diría, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya hicimos esto, no pasó nada, ya hicimos esto, tampoco pasó nada, bueno. Entonces esto es interesante porque hace una relación de casi, no vamos a decir de interdisciplina, porque tenemos los dos la misma disciplina, pero sí él es un especialista en este tema, y de alguna manera a veces, no voy a decir tampoco que nos divertimos, pero nos interesa mucho abordar estas cuestiones. Bueno, a este paciente no vamos a hacer una presentación de una historia clínica clásica, sino que yo puntualicé algunas cosas que me parecían importantes para los fenómenos que queremos ir describiendo. Es un paciente que ha tenido policonsumo de 13 años de evolución, es un paciente de 32 años, un paciente de varón, consumió cocaína, éxtasis, marihuana, tabaco y alcohol. Se le diagnosticó en un momento determinado de un trastorno bipolar, o sea, un trastorno bipolar 2, ha tenido varios tratamientos fallidos, ha tenido atención en centros altamente especializados. Ustedes saben que los centros altamente especializados por lo general son trastornos, los centros altamente especializados son especializados mucho más en enfermedad bipolar y muchos más en adicciones, ¿sí? Aunque hay centros de patología dual, vamos a decir, o de comorbilidades, pero fundamentalmente cuando hay algunos niveles de interconsulta, alguien consulta al súper especialista en trastorno bipolar o al súper especialista en adicciones. Y esto muchas veces genera este inconveniente que contaba Javier, del huevo y la gallina, y entonces ¿por qué se empieza? ¿Por qué se sigue? ¿Qué es de quién? El tratamiento bipolar. El tratamiento bipolar. El tratamiento bipolar, ese es cierto. Entonces, lo que pasó con este paciente es que este paciente era un paciente que había sido tratado
por sus adicciones, y un día le dieron un antidepresivo, y se supone que switchó, entonces ahí le hicieron un diagnóstico de trastorno bipolar, que es cierto que tiene un trastorno bipolar, pero vamos a ver qué significó ese switch, si realmente fue un switch, no, pero ahí el paciente comienza de alguna manera, como dice Javier, a poner su bipolaridad por delante de su consumo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que él suele atribuir muchas de las cosas que le pasan mucho más a su trastorno bipolar que a su trastorno por uso de sustancias. Si hacemos un poquitito un paréntesis, nosotros, a lo que venimos diciendo hasta ahora del paciente, nosotros, si hacemos las cosas prolijamente, más o menos todos conocemos estos esquemas. Este es un esquema de Grooms que tiene bastante escrito fundamentalmente sobre bipolaridad y alcoholismo, de adicciones en general, pero de un review de muchísimos artículos que hablan de cómo se hace el tratamiento farmacológico y no farmacológico en las distintas etapas del trastorno bipolar y el uso de alcohol, tenemos que finalmente concluyen este esquema donde en la etapa aguda, fíjense que lo divide siempre, ¿no? ¿Qué hace para el trastorno por uso de alcohol y qué hace en la fase aguda, ¿no? Para el trastorno del control de las alteraciones del ánimo. Entonces son cosas que conocemos de la urgencia, con el caso del alcohol, control de signos vitales, para abstinencia severa, y en pacientes con riesgo somático, entonces la administración en ese caso quizás de benzodiazepinas y también de anticonvulsivantes, inicio y disminución paulatina de la medicación, verificar las motivaciones del paciente para incluirlo en programas de rehabilitación y abstinencia, en el caso del alcohol, y en el caso de el control de las alteraciones del ánimo, tratamiento sintomático de la manía, del estado mixto, la depresión, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos atípicos, electroconvulsivoterapia, dependiendo de la gravedad de los síntomas, control de motivación, tratamiento de mantenimiento para el trastorno bipolar. Todo esto, si todo va funcionando, una cosa a la otra seguimos. En la etapa intermedia dice establecer y consolidar alianza terapéutica, suspender medicación sintomática de abstinencia, o sea, esto habla de suspender, por supuesto, si se pueden, las benzodiazepinas, a veces se puede, hay que tratar de hacerlo. Ajustar el tratamiento del trastorno bipolar, iniciar estabilizadores del ánimo considerando la polaridad predominante, el riesgo suicida, los efectos adversos, las alteraciones metabólicas, la toxicidad, inclusive la relacionada con el alcoholismo, la cirrosis hepática, por ejemplo, y las referencias del paciente. Después dice que establecer junto con el paciente el foco. En este paciente podríamos decir, bueno, poder trabajar con él esto de su mala focalización, digamos, ¿no? Pero que pueda discriminar a través de la psicoeducación, ¿no es cierto?, que es de una cosa, que es de otra. Muchas veces esto también le ayuda a ver factores desencadenantes y así poder, de alguna manera, evitar en momentos de craving el consumo, ajustes de dosis, y comenzar en esta etapa intermedia estamos diciendo porque salimos de la etapa aguda, ¿no es cierto?, con psicoterapia, psicoeducación, terapia grupal, terapia familiar. Acá dicen adolescentes, yo creo que la terapia y el contacto familiar es importante, no sé qué pensás vos, Javier, creo que también es lo mismo, para todos, no solo para los adolescentes, ¿no? Y en el mantenimiento, si todo anda bien, ¿no es cierto?, la participación en grupos de autoayuda, tanto de trastorno bipolar como de
alcoholismo, la continuación de la psicoterapia de acuerdo a la motivación del paciente. Y esto que ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? Esto que parece, esto donde es del mismo autor, son estudios controlados, randomizados, donde se trataron pacientes bipolares con alcoholismo con diferentes fármacos, para ver cuáles de alguna manera actuaron más sobre el trastorno bipolar, cuáles actuaron más sobre el alcoholismo y cuáles son las asociaciones que más benefician esa comorbilidad. Si nosotros vemos, los trabajos son desde el año 98 hasta el año pasado, el año 2021, vamos a ver grupos de pacientes con un N que varía, es un N pequeño, ¿no es cierto? Pero lo que hay algunos que por ejemplo tienen un N más elevado, pero lo que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, es que algunos fármacos favorecen más la disminución de los síntomas del trastorno bipolar y otros fármacos favorecen más la disminución de los síntomas del alcoholismo. Y que aparentemente no existiría una asociación ideal para tratar la comorbilidad. Es más, la conclusión del artículo es que cada trastorno se debe tratar en forma independiente y que es lo más conveniente y que es lo que en realidad, hablando de psicofármacos, ¿no es cierto? Y que es lo que en realidad favorece más a los pacientes. Hay una combinación que tiene que ver con el valproato y el litio que parece que tiene bastantes buenos resultados. Eso no quiere decir que automáticamente un paciente que tenga esta comorbilidad haya que medicarlo de esa manera bajo ninguna circunstancia. Bueno, nuestro paciente, para volver a nuestro paciente, tuvo, por lo menos que yo sepa y él me haya dicho, 2 internaciones psiquiátricas por riesgo suicida en los últimos 5 años. Recaídas de consumo que están relacionadas con, según él refiere, con alteraciones del ánimo, con hipertimia displacentera, fundamentalmente. Ahora, la hipertimia displacentera de este paciente tiene un tan bajo nivel de tolerancia a la frustración que también se extiende a su sintomatología depresiva. Entonces, la justificación en él del consumo por su hipertimia displacentera es relativa, no es que no sea cierto que sus alteraciones del ánimo lo predisponen más, pero realmente él es muy sensible a la percepción de estas variaciones del ánimo. Bien en el estilo, en ese sentido sí, de un paciente bipolar, donde realmente es mucho más sensible, ¿no es cierto?, a todo lo que tenga que ver con el polo depresivo que con el polo maníaco. Y tiene una disposición al uso no médico de medicamentos recetados. Fundamentalmente el uso no médico de medicamentos recetados es un factor de riesgo muy importante en los pacientes, en los pacientes bipolares con comorbilidad de abuso de sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se suspende una medicación, los pacientes la siguen utilizando y van agregando nuevas medicaciones, les va quedando medicación en la casa que ya no se les sigue prescribiendo, y cuando tienen algún síntoma que ellos interpretan con una cuestión como de sube y baja de su ánimo, echan mano de los medicamentos anteriores. Tiene baja adherencia a la psicoterapia, fundamentalmente a los dispositivos grupales, porque no tolera para nada la crítica, entonces se enoja, se pelea y se va. Pero tampoco tiene mucha adherencia porque tiene poca posibilidad, si bien parece muy amable, colaborador, es un paciente inteligente, no, hay algo en su afectividad
que realmente llama la atención en su manera de vincularse, en cuanto al afectivo, lo cual genera algún tipo de interrogante en cuanto a su diagnóstico también. Y tiene, como les decía, una llamativa disposición a los cambios de medicación. Cuando hablamos con Javier de este paciente, la idea era que viéramos qué pasaba que venía un paciente medicado por gente que uno más o menos conoce y que sabe cómo trabaja, con una lista de fármacos que llamaba la atención, ¿no? Bueno, esto después lo vemos. El paciente tenía bupropión, clonazepam, gabapentina, carbamazepina. Espero que me tapa acá. Bupropión, venlafaxina, carbamazepina, quetiapina, litio, lamotrigina, gabapentin, cariprazina, que no sé si está escrito ahí, clonazepam. Y en el momento, el interrogante era ¿por qué tantas cosas? ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Yo les habíamos visto antes algunas rutinas de este paciente, bueno, un paciente con una hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ya con una ligera hepatomegalia, con parénquima, con una esteatosis de grado leve, con hipoflujo frontal, con una resonancia aparentemente hasta ahora sin modificaciones, a pesar de los hipoflujos podrían ser funcionales. Bueno, ¿qué pasa con este paciente? Este paciente empieza, una de las cosas que yo hice con el paciente en el espacio de los psicofármacos fue que hiciéramos una tabla de Excel, ¿no? Es un paciente que se maneja muy bien con la computadora, es un paciente que se maneja muy bien en la computadora, es un paciente que trabaja, que se autosustenta. Lo que hice fue pedirle, a veces hago esto, ¿no? Él lo hizo gustoso, que hiciéramos una lista, una planilla de Excel de los fármacos, a ver si él se acordaba en qué momento o por qué había recibido cada fármaco, ¿no? Porque esto vino, ¿no es cierto, Javier? Así, como todo junto, Sí, ¿no? sí. Entonces, y otra de las cosas que yo suelo hacer con todos los pacientes que vienen muy medicados, es que también me hablen de sus sensaciones inespecíficas en relación a los fármacos, que más allá de lo que diga el prospecto, que me diga qué le parece a él, para qué le hace bien, cuestión de un poco de indagar por qué se automedica o qué es lo que está pasando. La cuestión es que este paciente tenía muy claro, yo pensé que este paciente había ido agregando, digamos, que se habían ido agregando cosas a través de los, a lo largo de los tratamientos, sin retirar otras, pero no, él hizo una prolija descripción de por qué le habían dado cada cosa, tenía también bastante noción para qué se utilizaban, y tiene también una cuestión que es pedir específicamente fármacos, o sea, en ese momento tenía digamos, algo de esta cierta sensación de empezar a deprimirse, y pedía más venlafaxina. Se fue deprimiendo, por lo cual yo hice esta secuencia, que no es una secuencia, digamos, de cómo fueron haciéndose los cambios. Yo iba tratando de alguna manera poder ir
regularizando algo en un esquema que tuviera que ver con lo que le estaba pasando al paciente. Y fíjense, acá donde están las flechas, yo creo que no son recaídas. Él las llamaba recaídas, pero en realidad no eran recaídas. En cuanto Un patrón de consumo. Un patrón de consumo. Claro. Y el patrón de consumo tenía que ver fundamentalmente con una situación que él describía como sintomatología depresiva, pero esta sintomatología depresiva estaba más ligada a que cuando él se encontraba con todo este tema de la posibilidad de trabajar en la casa y no tener que salir, había un mayor control familiar, a veces periodos de mayor abstinencia, síntomas de abstinencia, se medicaba algo de esos síntomas de abstinencia, después aparecían algunos síntomas de depresión, y acá ya aparece un periodo donde, Javier, vos me podés ayudar mejor con esto, porque yo veo al paciente, digamos, el paciente deja el tratamiento institucional por un conflicto grupal, por estas características de él, porque realmente los compañeros del grupo le habían hecho un señalamiento que cualquiera, en realidad no era ni para ofenderse ni para enojarse, él se ofendió y dejó el tratamiento institucional. Ahí hay un punto, en realidad eso fue como un ruido del final, pero se superó porque se trabajó. El tema fue la indicación. Ajá. Que no acepta, por lo cual no continúa, ¿sí? Que tenía La que ver con indicación, una nueva indicación de ingreso a dispositivo residencial de comunidad terapéutica. claro. Bueno, como no aceptaba eso, y estaba con toda esta medicación, y Y ahí prefiere, digamos, no era una indicación de es esto o nada, sino que podía seguir con el tratamiento, pero prefirió probar otra forma, justamente por esto de cambio de dispositivo, no grupos, espacios individuales, bueno, cambio de forma de tratamiento. sí, también con la excusa de poder, siempre digamos que muchas veces las razones por las cuales rechazaba lo institucional era por no discontinuar su trabajo, ¿no? Muy valorado no solamente por él, sino por su familia, ¿no? Entonces, el tema es que él elige seguir con un dispositivo donde tiene acompañamiento terapéutico en su casa 3 veces por semana, trabaja en su casa, la familia, digamos, está acompañándolo en forma prácticamente permanente, y entonces, bueno, se empiezan a suscitar en este patrón de consumo. El paciente curiosamente y la familia, curiosamente no, porque vieron esa frase que uno dice, bueno, hay que saber desde dónde uno viene para ver si uno está mejor o peor, digamos, no, esto si uno lo ve, es un patrón de consumo, es cierto, el paciente está muy mal, de hecho, no es que esté muy mal, es un paciente grave, pero lo cierto es que lo que él describía es que de acuerdo a cómo él había estado en sus internaciones y todo lo que él había dejado de consumir, lo que él refería era que solamente le pasaba esto con el alcohol y también con la nicotina, que él prácticamente casi no considera una adicción. El tema es que cada vez que el paciente vuelve a hacer este patrón de consumo, o sea que tiene periodos cortos de cierta abstinencia, hace consumos importantes y empieza con situaciones donde switchea, o sea, ahí sí se pone deprimido, mixto muchas veces, violento, se autoagrede,
se pone violento con la familia, sale, vuelve a hacer otro pequeño periodo de abstinencia, vuelve a consumir, se vuelve a repetir la situación, siempre con ese patrón de switch, episodio mixto, irritabilidad, o sea que ya para la segunda o la tercera vez, cuando switchaba de esta manera, aunque él dijera que no estaba consumiendo, era claro que había tomado alcohol, que había empezado de nuevo a consumir alcohol. Y empieza con cuestiones también, dentro de su episodio mixto, con el desarrollo de ideas delirantes y psicóticas que cedían con la abstinencia y con el tratamiento farmacológico y con la contención familiar hasta que se volvía, y la abstinencia hasta que se volvía a repetir. Dado a esta situación, se hace una indicación de internación, a la cual el paciente se niega, y la familia también, y entonces de alguna manera ahí sí era sí o sí internación, porque ya empezaban situaciones de riesgo bastante importantes. Y bueno, un poco la idea de traer este paciente tuvo que ver con que así de complejos suelen ser algunos pacientes, por suerte muchos no, pero también la idea de traer este paciente tiene que ver con que a mí me llamaba mucho la atención porque el paciente tenía 2 antidepresivos, bupropión, 300 miligramos en dosis, si uno bajaba, inmediatamente el paciente, pero era sugestivo, porque al día siguiente o al otro día decía que tenía muchas ganas, muchísimas más ganas de fumar. Respondía inmediatamente y respondía bien a los antipsicóticos atípicos. Respondía bien, quiero decir, a estas ideas delirantes, a esta cuestión psicótica del episodio mixto. Bueno, y un poco creo que abrimos la discusión entonces con todos. Javier, ¿tenés ganas de comentar algo? No sé cómo andamos de preguntas. ¿Cómo venimos con las preguntas? Tenemos una pregunta. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que nos dieron una información realmente muy rica y un paciente muy difícil que nos hace pensar un montón de cosas. Así que, si les parece, vamos a la pregunta y si alguien quiere puede hacer algún comentario sobre lo que venimos escuchando. A ver. Acá dice un colega. Que no lo encuentro. Buenas tardes, tengo un paciente con trastorno bipolar medicado con estabilizadores y ansiolíticos con consumo de múltiples drogas de larga data. A pesar de todo sigue consumiendo altas cantidades de marihuana, no quiere internarse, pero es evidente que requiere otras herramientas, dado que no para el consumo. Agradezco su opinión. Bueno, tiene en común con el caso que presentaron ustedes el tema de no aceptar la internación, ¿no? Sí, lo cual, no solamente el tema el caso de nuestro paciente, no solamente la cuestión de no aceptar la internación, sino lo poco,
es muy adherente a múltiples psicofármacos, pero poco adherente a un dispositivo terapéutico, tanto él como su familia. Creo que podríamos encontrar, qué sé yo, el mejor trabajo de fármacos que sirviera para la asociación de alcohol y bipolaridad, y no podríamos hacer mucho con este paciente, porque me parece que lo que rechaza son otros abordajes que son fundamentales y yo ya creo que en ese pasaje donde él rechaza el dispositivo institucional y pide otra cosa, ya ahí uno empieza, ¿no? Que este es un tema, Javier, ¿no? ¿Cuánto uno negocia con estos pacientes? Muchas veces creo que, digamos, bueno, uno intenta hacer algo posible, pero nunca uno accede a hacer un como sí de tratamiento, ¿no? Entonces, Exacto. No, es un límite en la negociación obviamente es el riesgo, negociar mientras tenés un margen, digamos, priorizando que está haciendo un tratamiento frente al riesgo de que lo abandone. Después, por supuesto, siempre y cuando no haya situaciones de riesgo que no puedan llevar, o sea, que no tenga el cuidado que requiera. Lo que no se negocia es el cuidado, digamos, ¿no? O sea, sería esa la lógica. Con respecto al paciente, con los poquitos datos que ponen ahí en la pregunta, yo tiraría algunas reflexiones. La primera pregunta es si es un paciente de adicciones, es si tuvo tratamiento especializado, porque muchos pacientes de adicciones son tratados en los consultorios privados por un profesional o a lo sumo por dos de distintas especialidades, por ahí psicólogo y psiquiatra, y no necesariamente es un tratamiento especializado. Y yo considero que las chances son mucho mayores de que funcione. Pensar a veces una internación cuando alguien no tuvo un tratamiento ambulatorio especializado, por ahí es algo que por ahí es jugar una carta fuerte cuando quizá con algunas cartas más intermedias se podría lograr una diferencia. Y el otro tema es no tenerle miedo a la indicación de consumo cero y también ver con qué herramientas y con qué recursos se lo puede ayudar a lograr el consumo cero. Porque eso también cambia mucho el pronóstico de lo que le pasa a esta persona y también la eficacia de las propias intervenciones que se vienen haciendo, ¿no? No solo a nivel farmacológico, sino el resto. La verdad que por ahí Liliana tiene una manera muy elegante de decir que adhiere mucho a lo farmacológico. Está casi consumiendo los psicofármacos que les damos, digamos, ¿no? Ese paciente que está hablando Lili de que tuvimos juntos. Y ahí también hay que estar atento a ponerle límite a esas cosas, ¿no? Por ahí, pensando en el tema de, no sé, algo que yo agregaría, el riesgo de algunas cuestiones psicoeducativas que tienen como mucho foco, por ejemplo, en el trastorno bipolar. El trastorno bipolar tiene mucha evidencia de que lo psicoeducativo, los grupos de pares, o sea, como que hay mucho que avala ese tipo de intervenciones. Y quizás yo lo que quiero dejar, como para que pensemos, es el riesgo de que terminen siendo iatrogénicas esas cosas, en una lógica que arma el propio paciente, en donde argumenta todo desde ese lugar, y desde ese lugar también está el riesgo de que las sustancias sean justificadas cuando pasan determinadas cosas. Entonces, a veces la lógica que estructura el pensamiento del paciente en ese ciclo que contaba Lili, ¿no? Hace un ratito con las descompensaciones, también está relacionado con qué argumento recurre a las sustancias, con qué argumento utiliza los psicofármacos que le quedaron y con qué argumento te dice lo que te dice sobre lo que le hacen los medicamentos para regular lo que le das más y lo que le das menos, que eso siempre fue un tema, ¿no? Y de hecho ese trabajo farmacológico, una época lo trabajábamos juntos, porque era todo un capítulo complejo. Así que por ahí también tener en cuenta de que la psicoeducación tiene que tener como una especie de... Hay que prevenir también algunos aspectos con algunos pacientes, ¿no?
Bueno, acá hay una pregunta más. ¿Cómo toleran la familia de consumidores la información de que el consumo, creo que dice, no es inmediato? O sea, ¿cómo la actitud de la familia que está preguntando en relación a la inminencia de la gravedad? ¿De este paciente o de todos los pacientes? No, está generalizada la pregunta. Yo no entendí, así que no sé si alguien entendió. Ok. Ah, si está Este, conectado, que abra el micrófono. Si está el que la hizo, por ahí nos la puede Sí, explicar. la pregunta, ¿qué tal, gente? ¿Qué hace, Buenísima Marcelo? ¿Cómo anda? buenísima la charla, la clase, muy clara. Yo lo que Gracias. pregunto es, a ver, el paciente, desde mi experiencia, que no es tanta en personas consumidoras, el paciente entiende mejor que su familia el tema de que el consumo cero no va a ser inmediato. consumo cero, decía. Yo quiero ver cómo lo ven ustedes, si les ha pasado lo mismo, si piensan que la familia no tolera demasiado esa información. Quiero preguntar eso. Mm. Bueno, ahora sí entendí. En general, por supuesto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. A ver, voy yo, Lili, no sé si vos Sí, querés. sí, sí. Bueno, el tema del planteo del consumo cero es tan discutible y criticado como otras cosas, ¿no? O sea, sos abstencionista, ustedes son abstencionistas, ¿no? Como hasta hay acusaciones, ¿viste? Como con esas cosas. A ver, acá no es una posición, no estamos defendiendo una posición, estamos comprendiendo que un paciente intoxicado de forma permanente, casi que si yo creo saber lo que le pasa, y encima creo que el tratamiento que le estoy dando mientras sigue intoxicado está bien hecho, estoy un poquito delirante, ¿no? O sea, digamos, me parece que ahí hay que tener cuidado con alguna cosa, hay una cuestión de prudencia y de cuidado en eso, porque la verdad que los profesionales de la salud tenemos que hacer algo con una conducta de riesgo, digamos. Entonces, el planteo del no consumo y la ayuda para que lo logren. Ahí hay desafíos de todo tipo. Posiciones familiares, consumidores dentro de la familia. Yo no voy a dejar de tomar adelante de él porque él es el enfermo, yo no tengo ningún problema, ya bastante nos jodió la vida como para. No es de este caso, digo en general, ¿no? Estoy hablando. O sea, hay un montón de posiciones alrededor del consumo cero que pueden ayudar. A veces la familia se ayuda, se compromete, el paciente hace esfuerzos también por lograrlo. Tenemos recursos farmacológicos, tenemos recursos cognitivo-conductuales, el apoyo, el acompañamiento, la estructura diaria, muchísimos recursos. Y a veces también hace falta una institución, un equipo, un edificio donde haya un ambiente libre de drogas para lograr, ¿no? La verdad que cuando logramos ese primer objetivo, todo funciona mejor. Yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo y hay que tener en claro que se están metiendo como muchas hipótesis de trabajo en donde se justifica el consumo durante los tratamientos, pero la verdad que desde el punto de vista técnico es una situación que no deseable. O sea, todo lo que podamos hacer para ayudarlo a no consumir, lo hacemos. El paciente muchas veces lo acepta, pide ayuda y dice, me cuesta, no me sale, dame una mano, llama. Bueno, también nosotros usamos mucho el teléfono, bueno, y otros recursos. Y otros directamente, yo ni loco voy a dejar de fumar marihuana, voy a fumar toda la vida, mi problema es la cocaína, o alcohol voy a seguir tomando. Y bueno, y ahí viene el tema de entender que la desregulación y la posibilidad de hacer el cambio también tiene que ver con cortar todas las sustancias durante un tiempo. Así que bueno, te vas a encontrar con un montón de posiciones de pacientes y familias y tratar de lograr, teniéndolos en el tratamiento, como decía Liliana cuando leía ahí el esquema de esto de la terapia familiar, la participación de los familiares, que se acoplen al proyecto terapéutico. Pero bueno,
hay que también prepararse para que vuelvan al consumo, para las frustraciones dentro de los tratamientos, del equipo, de la familia, del paciente, y lidiar con las creencias negativas sobre sí mismos o sobre el familiar, ¿no? Todo eso es parte de nuestro material de trabajo y en lo cotidiano. Bueno, justamente por todo eso que es tan importante escucharlos, tan interesante, y escuchar exposiciones como estas nos hacen frustrarnos menos con este tipo de pacientes tan difíciles. Así que la verdad es que les agradezco muchísimo, y bueno, vamos a cerrar el espacio de preguntas con varias invitaciones. Una al workshop del 15 de septiembre, que van a presentar Victoria Bani y Mariano Castelli, con la presencia del doctor Tate de Procurar, la Fundación para el Estudio y Tratamiento de las Enfermedades Crónicas. En septiembre vamos a hacer un curso de psicofarmacología para psicólogos. Así que, bueno, vayan agendando todas las fechas, igualmente les van a ir llegando todas las informaciones. Y para terminar, agradecer a la gente de En Patagonia, y agradecer a los laboratorios Casasco, Temis Lostaló, Glaxo y Baliarda, que hacen que nuestras actividades puedan ser gratuitas. Y muchas gracias a todos ustedes por estar. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.